Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, me congratulo de que seamos bastantes con una noche tan horrible. Le damos la bienvenida a Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, y le agradecemos muchísimo que haya venido. Antes que nada, por favor, los celulares, pónganlos en silencio. Y gracias, Carolina, por haber accedido tan rápidamente a charlar con nosotros. Carolina es abogada. En 2009, muy rápidamente, les voy a contar que fue electa legisladora de la ciudad por el PRO. Ocupó después el cargo de ministra de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires, cuando María Eugenia Vidal fue electa vicejefa de gobierno. Y el 10 de diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri la designó ministra de Desarrollo Social de la Nación. Desde entonces ejerce ese ministerio, pero ahora le han sumado Salud y ANSES. Yo sé lo que es eso, es una calamidad. Pero bueno, ella nos va a contar de su trabajo. Cuando quieras. Bueno, gracias y gracias a todos por estar acá y por tener interés en escuchar el trabajo social que venimos haciendo y que seguimos haciendo. Un poco la idea es hacer una presentación disparadora y con algunos conceptos como guía de lo que estamos haciendo, para después abrir el debate, porque me parece que va a ser mucho más rico las discusiones que podamos tener, preguntas o cosas que quieran comentar. Un poco para ordenar esto. Yo siempre digo que el gran desafío de la política social tiene que ver en este desafío profundo de atender la emergencia, la urgencia, pero a su vez poder ir trabajando en políticas de mediano y largo plazo que permitan que la transformación sea definitiva y que familias que tienen que salir hoy de la situación de pobreza puedan salir definitivamente. Y por eso es que desde el gobierno planteamos y hablamos de inversión social, y como inversión social no tomamos solo al Ministerio de Desarrollo Social o al Ministerio de Desarrollo Social, Salud y ANSES, como me toca hoy dirigir, sino tomamos como todo lo que tiene que ver con la inversión social que se hace en las distintas áreas, y en eso incluimos a la educación, a la cultura, a la ciencia y la tecnología, a todo lo que tiene que ver con integración urbana o todas las obras, incluso en muchos casos de accesibilidad al transporte y demás. Y un poco para plantear los ejes de los que partimos en un país donde claramente cuando decidimos sincerar el INDEC y volver a medir la pobreza, una pobreza que todavía hoy se mide por ingresos, y que esta manera de enfocarla desde lo que hace al gasto también requiere que de a poco vayamos pudiendo transformar la manera de medir la pobreza y poder entenderla desde todas estas dimensiones, y no solo desde lo que es la medición por ingresos, que es la medición que hacemos hoy desde el INDEC, pero lo cierto es que era necesario volver a medir y volver a entender de qué estábamos hablando cuando hablábamos de un 30% de pobreza, que era lo que hasta ese momento estimábamos, pero no se hablaba porque incluso en muchos casos decían que medir la pobreza era estigmatizar. Y yo creo fervientemente en que cuando uno habla con la verdad, uno tiene la capacidad de transformar, porque uno está iluminando el tema. Uno estigmatiza cuando esconde y no da posibilidades. Entonces, desde este lugar es que decidimos pensar en lo que son las políticas sociales desde distintos órdenes de idea, en lo que tiene que ver con el ingreso, digamos, o el ingreso mínimo para una familia, y a su vez todo lo que es lo que dé oportunidad o movilidad social o salida definitiva de la pobreza. Y en este sentido, una de las primeras cuestiones que trabajamos tenía que ver con las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo. Y lo planteo como una de las primeras cuestiones que trabajamos porque una de las primeras cosas que hicimos, más allá de entender que la asignación universal por hijo es un derecho y es un derecho a la infancia y ahí está focalizado,
tuvo que ver con equiparar lo que son las asignaciones familiares a la asignación universal por hijo. Y esto es importante porque entonces deja de dividir o separar a quienes son trabajadores en relación de dependencia o trabajadores formales de quienes son trabajadores informales, para entender que hijos que nazcan en la Argentina, no importa si el trabajador es formal o informal, tienen este derecho y el derecho es esta asignación. Y como contraprestación, la asignación universal por hijo lo que requiere o exige es la presentación de los certificados, tanto de vacunación y de cuidados de la salud como de educación. Y esto, digamos, fue una transformación que tal vez por ahí para mí no llegó todavía a internalizarse tanto, pero es transformadora desde este lugar de pensarnos a todos iguales, digamos, trabajadores formales en relación de dependencia y trabajadores informales también que generan sus propios ingresos. Y a su vez, lo otro que trabajamos fuerte fue en salir a buscar chicos que tal vez tenían todos los requisitos como para estar cobrando esta asignación y no la estaban cobrando por distintos motivos. Y para terminar de fortalecer todo lo que tenía que ver con la infancia, no solo pensar en lo que era el tema de ingresos, sino pensar en lo que era el Plan Nacional de Primera Infancia. ¿Por qué? Porque más allá de el derecho universal plasmado a través de la asignación, es fundamental lo que hacemos durante esos primeros años de vida. Y es fundamental para muchísimas madres que puedan seguir trabajando o estudiando, tener un espacio de contención y de acompañamiento en lo que son esos primeros años. Y por eso, algo que habíamos trabajado mucho en la ciudad, que era el programa de centros de primera infancia, lo planteamos como plan nacional y lo empezamos a trabajar en conjunto con cada una de las provincias y poder profundizar todo lo que era el cuidado en la primera infancia. Y cuando hablamos de primera infancia, hablamos no solo de la capacidad de apertura de espacios de primera infancia, sino también en todo lo que eran programas de acompañamiento a la crianza, porque claramente el país no solo es extenso, sino que es diverso y tiene distintos arraigos culturales respecto de esos primeros años de vida de los chicos. Lo que sí sabemos es que todos merecen ser debidamente cuidados en su salud, en su alimentación, en la estimulación, y todo esto poder trabajarlo en conjunto con las familias, no importa el lugar donde nazcan, y poder avanzar en este sentido. Y si seguimos creciendo, digamos, en lo que son los años para ir profundizando el trabajo que hacemos, otro de los planes que empezamos a trabajar fuerte tiene que ver con el embarazo no intencional en la adolescencia. Un índice que lamentablemente durante los últimos años no se ha modificado, y si se ha modificado ha empeorado apenas poco, porque lo cierto es que como índice no se modificó tanto en los últimos años, es el embarazo no intencional en la adolescencia. Lo cierto es que hoy en la Argentina nacen, del total de nacimientos en el año, 110.000 son de mujeres de menos de 19 años. Y el 70% de esas mujeres manifiesta no haberlo buscado en el momento que quedó embarazada. Entonces, frente a esta realidad, la verdad que poder no solo dar luz al tema, sino que trabajar sobre la problemática y poder, tanto a mujeres como a varones, digo, porque además en la adolescencia me parece que hay que trabajar mucho con los dos, ¿no? Con las mujeres adolescentes, claramente en su poder de elegir, pero también en los varones y en crear conciencia respecto de todo lo que es la conciencia de género, el cuidado de la salud y todo lo que es el cuidado de la pareja como pareja y demás. Entonces empezamos lo que es el Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, un plan nacional que involucra a 3 ministerios, o lo que hasta ese momento eran 3 ministerios, eran Salud, Desarrollo Social y Educación, y así se lo planteamos a cada una de las provincias. ¿Y por qué trabajar así con las provincias? Porque hasta ahora lo que pasaba en muchos casos era que más allá de las leyes existentes en estos temas, había provincias que directamente no las aplicaban, o métodos anticonceptivos que llegaban a las provincias que no eran debidamente repartidos. Entonces, como digo siempre,
no hay nada como el saber y el educar para entonces poder elegir. Y las adolescentes necesitan poder saber para después elegir. Y en este sentido trabajamos de manera muy seria y muy a conciencia los 3 ministerios en conjunto con los 3 ministerios de cada una de las provincias. Ahí después, si quieren, les dejo la parte de la presentación para que puedan ver respecto de los números específicos de escuelas en las que estamos trabajando en esta primera etapa y cómo después se va a ir expandiendo y extendiendo el plan, que básicamente consiste en sensibilizar, en acompañar y en hacer efectiva la entrega de métodos para todos aquellos casos en que sea requerida. Y con todo lo que tiene que ver con material y demás que se está trabajando. Uno de los programas, diría yo, que más transformamos desde el Ministerio es el que hoy se llama Hacemos Futuro. Hacemos Futuro es lo que muchos de ustedes deben conocer como el ex plan Argentina Trabaja, Huellas Hacen. Un plan social que se entregaba desde el Ministerio de Desarrollo Social, donde cuando asumimos, la mayoría de estos planes eran directamente entregados o a través de terceros o se requería al tercero que fuera el que definiera quién lo iba a recibir y quién no. Entonces, la transformación de este programa tuvo que ver con, primero, cambiar el eje del programa y generar la inscripción del 100% de los titulares en el sistema de ANSES, esto previo a esta última definición sobre ANSES, sino que nosotros venimos trabajando en ANSES, con ANSES hace tiempo en conjunto. Después, aprovechar esa inscripción en ANSES para entender quiénes eran cada uno de los titulares que hoy recibían ese plan social y entender que el plan social es, casi diría yo, una parte fundamental de lo que hace al ingreso de esas familias, todas en situación de pobreza y algunas en situación de indigencia que viven en la Argentina. Y en tercer lugar, entender quiénes eran y qué posibilidades tenían de salir efectivamente al mercado de trabajo, ya sea mercado de trabajo formal, mercado de trabajo informal o en muchos casos todo lo que es la autogeneración de empleo. Y uno de los primeros datos que nos llamó la atención es que el 60% de los titulares que recibían un plan social no habían terminado el secundario. Hoy en la Argentina, si nosotros pensamos que una persona sale a buscar empleo, a buscar trabajo, y en su currículum vitae no pone que tiene el secundario terminado, yo diría que es casi condición para no poder ni siquiera aspirar a un primer trabajo. Entonces, ahí fue cuando decidimos la segunda parte, digamos, después de haber no solo generado toda esta inscripción y la titularidad directa y tener la relación directa con el Ministerio, donde cada uno tiene su cuenta, su tarjeta de débito y cobra su plan social, sino que además ponerles el requisito de terminalidad educativa como obligatorio, donde ya, además de la capacitación en oficio, requeríamos que terminaran en algunos casos el primario, en otros casos el secundario, y para quienes habían terminado el secundario, entonces pudieran solamente hacer la parte de capacitación en oficios y demás. Y lo que van a tener ahí, que después también les puedo dejar, son algunos datos respecto de cómo es la población que hoy está o que recibe estos planes sociales directos del Ministerio de Desarrollo Social. Datos, relevantes a la hora de pensar también en cómo ir capacitando a cada una de estas personas, pensando en que el día de mañana puedan tener su propia salida laboral, claramente saliendo del contexto actual, digamos, de dificultad económica a la hora de pensar en generar empleos. Y así fue que definimos como ejes los de terminalidad educativa, los de formación y en algunos casos titulares que sí se habían formado y ya estaban capacitados para poder llevar adelante distintas obras,
fueron incorporados a distintos procesos o proyectos de integración urbana en muchos casos, en otros trabajamos en colaboración con la Secretaría de Vivienda y pudimos hacer para la finalización de algunas de las obras que estaban, y también con algunos otros ministerios, generando, por ejemplo, con el de transporte en el caso de Metrobús, en caso concreto, todo lo que tiene que ver con trabajos o tareas de limpieza en muchos casos, o de mantenimiento, de sostenimiento de todo lo que son los metrobuses. Y el último de los ejes, fue el de la transparencia. Generamos una línea de denuncias justamente para evitar todo lo que tiene que ver con manipulación en muchos casos de personas a quienes se les pedía o una parte del ingreso o una parte de lo que recibían, que pudieran denunciar efectivamente y acompañarlos en el proceso de denuncia, además de generarles la garantía, digamos, de poder seguir cobrando el plan social. Y en el caso de adultos mayores, algo que la verdad es que ya hoy el 98% cuenta con algún tipo de jubilación o pensión, lo que más trabajó o se focalizó nuestro gobierno tuvo que ver con la reparación histórica y con recomponer toda esta historia de juicios de tantas personas que, habiendo hecho todos sus aportes y habiendo trabajado todos estos años, no seguían, digamos, con el tema de los juicios pendientes, y poder llegamos ya a casi 1 millón de jubilados que pudieron recomponer sus saberes a partir de adecuarse a lo que es la reparación histórica, recibiendo en promedio 4.000 pesos más que antes y saliendo de lo que es la jubilación mínima. Y después, como transversales, diría yo, en todo lo que hace a la realidad y a lo que hoy se vive en muchísimos de los barrios, una de las iniciativas donde también hubo una transformación profunda tiene que ver con los créditos ANSES. Muchos de ustedes deben saber que para muchas familias argentinas conseguir un crédito o un préstamo es casi tarea imposible, no solo porque no son personas a las que puedan acceder en distintos bancos, sino porque además en general son personas que son víctimas de usureros y de personas que terminan extorsionando e incluso sacándoles más plata que cualquier plata que pueden llegar a pedir a través de intereses, por ser personas que no son sujetas de crédito de cualquier crédito normal. Entonces, el crédito ANSES lo que hizo fue primero liberar lo que era la plata que recibían por el crédito. Existía en ANSES algo que se llamaba créditos Argenta, pero que eran créditos que estaban focalizados y que se tenían que gastar en determinados comercios. Hoy los créditos ANSES son créditos que sacan cualquier persona que recibe asignación universal por hijo, cualquier persona que tiene una pensión, cualquier persona que tiene una jubilación. Los montos van en relación a esto y puede disponer del 100% de sus ingresos para aquello que requieran. Otro de los proyectos que también son transversales y que tienen que ver con esto que planteaba al principio de entender la inversión social como un concepto de un todo es la integración urbana. Otro de los desafíos grandes que tuvimos fue poder llegar a relevar los más de 4.000 barrios populares que hay en toda la Argentina, un trabajo que hasta ahora no se había hecho nunca, y entendiendo que viven casi 1 millón de familias en estos barrios que hoy no tienen ninguna posibilidad, en la mayoría de los casos, de ser propietarios o dueños, accediendo ya sea a través de créditos, compra o cualquier mecanismo que fuere, porque las tierras no son ni de propiedad de ellos, ni de propiedad de otro particular a quien le puedan comprar. Entonces, relevamos esta situación y empezamos a trabajar en todo lo que es la capacidad del día de mañana con tierras que por ahí hace ya 20, 30 años hay familias que viven ahí, generar esta instancia o este mecanismo de créditos para que puedan acceder a sus propias casas, y por otro lado trabajar en lo que es la integración del barrio. La mayoría de ustedes sabe que los servicios en la Argentina, tanto de agua como de cloacas como de otros servicios esenciales, no son para todos, y que en los barrios populares claramente tienen mucho menos acceso a cualquiera de estos servicios. Llegar con estos servicios y llegar con cuestiones como el asfalto, la iluminación, el transporte público, también
fue uno de los desafíos que nos propusimos y tiene que ver con la capacidad de no solo mejorar la calidad de vida, sino que así como planteaba que nadie sin secundario terminado hoy puede pensar que efectivamente va a conseguir un trabajo, también es cierto que cuesta mucho más para una persona que no tiene capacidad de poner su domicilio, conseguir un trabajo, que quien hoy tiene asfalto, una numeración y puede, igual que cualquiera de nosotros, poner que vive en X calle de X número. Y bueno, todo esto yo lo paso rápido, pero más que nada para abrir a preguntas. Otra de las cuestiones o desafíos que nos propusimos tiene que ver con llegar efectivamente como Estado. Digo, creo que uno de los principales desafíos era volver al Estado a todos los lugares, ¿no? Me parece que después de años de haberse retirado, años en los que pasaron distintas cuestiones, y de las positivas fue que creo que crecieron muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Digo positivas porque hoy son actores sociales necesarios y muy válidos en muchísimos barrios, sobre todo cuando el Estado está dispuesto a trabajar e interactuar con ellos, pero negativas como la injerencia o el avance del narcotráfico en muchísimos lugares de donde el Estado se retiró. Que el Estado se haya retirado hizo que para el narcotráfico fuera mucho más permeable estar, y hoy el narcotráfico, digo, más allá del compromiso que tenemos para combatirlo, no solo por la no connivencia, sino porque vamos efectivamente contra el narcotráfico, lo cierto es que el narcotráfico estaba muy instalado y había permeado mucho en todos los barrios, y esto genera claramente para el barrio no solo inseguridad, sino una situación de peligro, digamos, para todo lo que son las familias, las madres con sus hijos y todo lo que involucra el negocio del narcotráfico. Entonces, otro de los programas que empezamos, que se llama El Estado en tu Barrio, tiene que ver con esto, con llegar con el Estado y después de a poco irnos quedando con oficinas definitivas en los barrios, pero solo en 1 año y medio de trabajo llegamos a hacer más de 4 millones de trámites. Esto quiere decir, y de trámites estoy hablando de DNIs, de asignación universal, de jubilaciones, digo, de trámites básicos necesarios para muchísimas familias que de otra manera tenían tal vez que, en lugares grandes como la provincia de Buenos Aires, irse hasta La Plata para conseguir una partida de nacimiento, para después poder ir a la oficina de RENAPER y hacer el DNI. Y esto significó para muchísimos de estos barrios una verdadera revolución a la hora de poder trabajar, poder, digamos, sentirse libres a la hora de no necesitar gestores, no tener que hacer o perder días de trabajo para hacer estos trámites y demás. Y como última cuestión así de visión más positiva en lo que hace a la salud, ahora que también el Ministerio es de Desarrollo Social y de Salud, yo diría que el desafío más grande que tenemos por delante con la salud tiene que ver con la cobertura universal en materia de salud, y la capacidad de generar un único sistema a nivel nacional es algo que se empezó a trabajar ya desde el principio de la gestión, que requiere no solo de un abordaje desde la conectividad, sino también de un abordaje en todo lo que es el entender lo que es la salud y la equidad a la hora de poder brindar beneficios y cobertura de salud en todo el territorio de la Argentina. Yo diría que esos son como los temas prioritarios a la hora de pensar en lo que hace a la inversión social. No escapa a ninguno que este año es un año donde claramente la situación y la realidad económica ha generado que las medidas sociales tengan mucho que ver con no solo atender la emergencia, sino también poder llegar con la asistencia debida para esto. Y obviamente de los primeros programas que este año tuvimos que reforzar fueron los programas alimentarios, sobre todo con una inflación que impactó definitivamente en los alimentos y en la canasta básica alimentaria, pero que eso
no nos saque de eje de poder seguir construyendo y trabajando en todo lo que tiene que ver con las medidas de mediano y largo plazo. Por eso cuando hablamos de aumentar la inversión social, no tiene solo que ver con trabajar más sobre esta asistencia, donde claramente este año se requiere de más trabajo en ese sentido, pero también poder seguir priorizando el mediano y largo plazo, pensando que de la situación que estamos viviendo actualmente de situación económica vamos a poder salir, y todo lo que podamos ir construyendo y avanzando en pasos del mediano y largo plazo nos va a permitir que una vez que podamos superar esta situación económica, la salida de la pobreza vuelva a ser una realidad cada vez más definitiva para muchísimas familias. Muchas gracias. Bueno, muy interesante su presentación, ministra. Un pequeño comentario y un par de preguntas vinculado con una parte muy específica de todo lo que usted hace, digamos, que es el eslabón entre capacitación profesional, empleabilidad y, digamos, y posibilidad de generar microempresas, microemprendimiento, etc. El comentario es el siguiente. En el año 2011 la Universidad de Buenos Aires sacó una resolución para que todos los alumnos y alumnas que ingresaran a partir del año 2013 tenían que obligatoriamente, antes de finalizar su carrera, cualquiera ya fuere, tenían que hacer una práctica solidaria. En ese año la Universidad de Buenos Aires tenía 309.000 alumnos. Que esas prácticas solidarias tienen que involucrarse con algún tipo de tutoría de sus docentes. Entonces, pensaba, por ejemplo, estudiantes de la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, para todos los temas de construcción, o la Facultad de Ciencias Económicas para armar un microemprendimiento que después le permitiera, con una formalización adecuada, poder penetrar en plataformas como Iguana Fix, que si no es muy difícil. Si toda esa fuerza de alguna manera no podría ser articulada con las políticas oficiales, por ejemplo, en la región metropolitana de Buenos Aires. Y vinculado con eso hay grupos de empresarios solidarios, por ejemplo, uno que aparece en el programa Mesa de Negocios de la Nación, que se llama Programa Empujar, que se está expandiendo, empresarios que emplean a chicos en situación de fragilidad, o la Fundación Pescar, que hace lo mismo entre algunos. Entonces, esos empresarios, aparte de emplearlos, por ahí podrían ayudarlos también a generar empresas de plomería, de carpintería, etc. Entonces, yo no sé cómo ustedes abordan, tanto en Hacemos Futuros como en el programa de Economía Popular, que es un tema muy sensible, ese eslabón, digamos, que no solo es capacitarlos, sino hacer ese puente o buscar puentes que puedan empezar en sus barrios y después, con la experiencia que hagan, seguir hacia terceros. Gracias. Bueno, ahora vos, Aversa. Perdón. Sí, mi nombre es Fernando Aversa. Quería preguntar, retrotraerme un poco al pasado de lo que fue la Argentina. Por ejemplo, me viene a la mente el socialismo con la creación de lo que fue la Sociedad Luz, que era un centro de formación, no de adoctrinamiento, sino de formación y capacitación. Y la idea de mérito que había, la idea de que había derechos pero obligaciones a la vez. Y que en la Argentina todo eso se perdió. Se perdió la idea de que los derechos están acompañados de obligaciones y primó la idea de que el Estado te tiene que dar porque sí, y a la vez se formó una perversión política de la dependencia de la dádiva y el clientelismo. Quisiera ver un Estado luchando entre descolonizar la mente, que mucha gente lo cree de buena fe, mucha gente joven, incluso de cualquier clase social, que piensa que el Estado le debe dar algo sin un esfuerzo o una retribución. Sino la idea esa del esfuerzo personal, de que la ayuda del Estado es un punto de partida para comenzar algo. Y, por ejemplo, doy el ejemplo de mis abuelos que vinieron acá muy pobres y a fuerza de su trabajo lograron hacer una casa sin una ayuda del Estado, sino con tal vez un acceso a un crédito bueno, comprar un terreno, hacer una casa, pero no detenerse en esa cosa de hacerle creer al pobre que
por sí mismo no puede, sino que depende del Estado y del político. Quisiera ver eso, cómo se está trabajando ese tema, de sacar eso de la mente de todas las personas, de que hay un compromiso propio, antes que nada, con la ayuda del Estado, ¿no? Obvio. Gracias. Bueno, gracias, ministro, muy interesante. Mi nombre es Mario Elgue, yo presidí el Instituto de Asociativismo y Economía Social en el 2003 y el 2004. Creo que me liberé de aquellas cosas, pero bueno, yo participé en el diseño del programa Manos a la Obra y los primeros pasos de la Argentina Trabaja. También elaboramos el monotributo social. Y yo quería hacer algunos comentarios, lo que me parece que falló, y alguna leve propuesta, lo que me parece que se podría hacer, básicamente en el Hacemos Futuro. Ahí se creyó que en su momento, bueno, más allá de las cuestiones delictuales, ¿no?, que tenían que ver con hacer cooperativas rápido, de acuerdo con el ministro De Vido me dijo, yo necesito matrículas rápidas para transferir los subsidios. Se hicieron 21.000 cooperativas de trabajo, de las cuales 7.500 ya se han dado de baja. Bueno, usted lo sabe, porque se consideró que no tenían existencia legal. Pero dejemos de lado ese tema. En el otro tema, lo que a mí me da la impresión de que falló es que no, por ejemplo, no se utilizó a las cooperativas más consolidadas, las agropecuarias, que ya son históricas, ¿no?, las de servicios públicos, que incluso la ley les impone un fondo de promoción y educación cooperativa, no el impuesto, sino un fondo del 5% sobre las reservas que tienen. Y eso permitiría, a través de convenios, yo sé que ustedes están trabajando con unidades capacitadoras y con escuelas de capacitación profesional, pero me parece que se está no utilizando toda esta estructura potencial de las cooperativas de servicios públicos y agropecuarias que tienen experiencia, que tienen no solo el expertise, sino la formación doctrinaria, toda esta cuestión de la empleabilidad como un elemento que no sea solo una tercerización para recibir el plan, sino para construir sujetos que puedan luego insertarse productivamente. Y me parece que se podría utilizar esa estructura. Falló mucho en el Manos a la Obra. Se pensó que en diseñar un perfil de cada región, pero en la práctica, cuando bajaba a las provincias, allí los órganos locales cooperativos son muy débiles, no tienen recursos, no tienen camionetas, no tienen... incluso en la provincia de Buenos Aires, que había un instituto que nosotros creamos, fue disuelto en el 2002 y ahora hay una dirección de baja jerarquía. Y allí hay un fondo, esto ya paso al otro fondo, el fondo que pagan las cooperativas como una contribución, que ahora se ha agregado a las financieras y a las de seguros, pero el fondo tradicional, que es del 2% sobre el patrimonio neto, en la provincia de Buenos Aires, nada más para tener una idea, son 100 millones. Y eso no se está utilizando por ahí para este tipo de actividades que son la promoción y la capacitación. Entonces me parece que además de las unidades capacitadoras, y ya redondeo, sí, de las unidades capacitadoras de la Escuela de Formación Profesional, no, porque me parece que por ahí no es tan conocido. Se podría utilizar las estructuras de las cooperativas vía convenio, incluso por ahí otorgándoles un certificado de responsabilidad social cooperativa, por ejemplo. Y me parece que eso sería muy interesante porque están en todo el país y permitirían tener un sostén para reinsertar, no solo como planes asistenciales, sino ya como emprendedores. Muchas gracias. Isidoro Capusta. Yo quería saber si las organizaciones de piqueteros se ocupan de capacitar a las personas que pertenecen a las organizaciones para que puedan trabajar, para que aprendan a trabajar. Acá. Y quería saber también, yo leí en un diario que se llama un libro del conurbano bonaerense, decían que habían a lo mejor 3 generaciones de familias, ninguna había trabajado, debían de pedir limosna. Quería saber de qué manera puede trabajar el Estado para que esta gente pueda empezar a entender que tiene el derecho y la necesidad de trabajar y verse por sí mismo y salir de esa dependencia cultural que se ha creado. Bueno, contesto un poco en general y cualquier cosa me repreguntan si algo quieren específico, porque todas las preguntas rondan más o menos alrededor del mismo programa o del mismo gran paraguas
que representa hoy la Secretaría de Economía Social en el Ministerio. En lo que hace al primer planteo de la UBA respecto de las pasantías y demás, lo cierto es que hoy nosotros, por ejemplo, con fundaciones como Pescar y ese tipo de fundaciones que hace capacitación o primer empleo, estamos trabajando. Trabajamos tanto desde el área de juventud, en lo que es primer empleo, como en el área de economía social, porque uno de los giros, digamos, que hicimos y una de las apuestas que hicimos al principio tuvo que ver justamente con incorporar este tipo de organizaciones. Hoy no tenemos algo específico con universidades a partir de lo que es pasantías. Sí, por ahí a través del programa de voluntariado llega alguno específico que quiere colaborar en alguno de estos programas, pero no hay algo aceitado, digamos, entre la UBA y el Ministerio respecto de X cantidad de chicos que vienen a hacer pasantías o demás. Con lo cual, todos estos programas solidarios no solo son tenidos en cuenta, sino que además hemos convocado empresas para justamente todo lo que tiene que ver con este primer empleo. Nombró a Iguanafix. Iguanafix es una de las que ya hoy está incorporando titulares de Hacemos Futuro como prestadores, digamos, de lo que son los servicios de Iguanafix. Firmamos un convenio específico en este sentido. Se recibieron de una capacitación que da Iguanafix, más allá de lo que veníamos capacitando nosotros, los primeros 60 que ya están incorporados a trabajar directamente en este sentido. Y una de las cosas que hacemos desde el programa, más allá de del formal programa Empalme, que tiene que ver con el programa del Ministerio de Trabajo, nosotros subcreamos, digamos, una categoría para personas que tuvieran el programa desde el Ministerio, dándoles 2 años, en realidad es uno extendible a 2 años de gracia, donde como en el momento en el que trabajan formalmente dejan de cobrar el plan automáticamente, porque todos los meses se cruza la base de personas que tienen los planes sociales con todo lo que es la base de datos de personas que están activas en el mercado laboral, se hace como un paraguas de que tengan la tranquilidad de poder aceptar un trabajo, y si por distintos motivos durante los primeros meses esto no funcionara, no quedarse sin el plan social o pudiendo volver, digamos, a lo que era percibir el plan social. Esto lo hicimos como manera de generar y buscar que las personas se animaran a poder dejar el plan y empezar en lo que es el mercado formal del trabajo. Esto en lo que hace a todo lo que... Y lo otro que se hizo fue trabajar justamente como Secretaría de Economía Social, donde una de las patas es el Plan Hacemos Futuro, pero también de esa Secretaría depende la CONAMI, el INAES y todos los que en algún sentido pueden generar no solo la salida al mundo del empleo en relación de dependencia, sino también todo lo que es empleo autogestionado. Y lo que sí trabajamos con algunas universidades es que funcionan como incubadoras para todo lo que es este empleo autogestionado o estos primeros pasos en lo que es empleo autogestionado, y de hecho hay varias, sobre todo en distintas regiones del país, potenciadas a partir de esto en concreto. Y muchos también que trabajan en todo lo que es el desarrollo, digamos, de cuestiones que tienen más que ver con la región para orientarlos en todo lo que es el mercado de negocios y todas esas cuestiones. Igualmente, como digo siempre en este ámbito, todo es bienvenido, digamos, persona, empresa que quiera sumarse a trabajar en este sentido. Digo, siempre estamos abiertos y dispuestos, y es uno de los programas que nosotros planteamos mucho cuando el área específica de responsabilidad social empresaria se acerca a las empresas que quieren de alguna manera participar activamente de lo que puede ser la política social. Respecto de justamente esto de que tengan obligaciones además de percibir esto, es cierto que es un cambio cultural y los cambios culturales no se construyen de un día para el otro, y es cierto que en muchos casos lamentablemente se usó a la política social como mecanismo de rehén, a la política social digo, o al plan social como mecanismo de rehén o mecanismo de cambio o lo que fuere. Con lo cual digo, es un trabajo que se viene haciendo donde lo que hacemos es anunciar claramente que
no tiene ningún tipo de deber para con ninguna persona particular, sí para con el Estado. Por eso incorporamos el tema de la terminalidad educativa como obligación y tienen que ir presentándonos los certificados de que van avanzando en su terminalidad educativa primaria, secundaria, universitaria, los que están estudiando alguna carrera terciaria universitaria. Y también ir presentando las certificaciones de las capacitaciones en lo que son capacitaciones de distintos oficios. Y obviamente siempre nos van a parecer pocos al lado de la cantidad de personas que tienen planes sociales, pero lo cierto es que hoy tenemos más de 10.000 personas que pudieron entrar al mundo del trabajo en relación de dependencia, que antes recibían un plan social, en gran parte gracias a estas capacitaciones, y tenemos también más de 50.000 personas que ya pudieron recibirse al secundario en estos 3 años y muchas otras que están inscriptas y siguen adelante en su terminalidad educativa, con lo cual, digo, es cierto que esto... o sea, para esto hay que ir generando el cambio cultural y es bien profundo y tiene que ver también en muchos casos con generaciones que por ahí no han podido trabajar. Lo cierto es que también estamos hablando de personas que no necesariamente no quisieron trabajar, sino que hay muchas de estas personas que no tuvieron las mismas posibilidades que otras. Y cuando nosotros tenemos que analizar o pensar en personas que no tuvieron las mismas posibilidades que nosotros, a la hora de exigir, digo, y pensar en las contraprestaciones, que es muy, igual en las obligaciones, que es muy importante, también tenemos que poder darles un mismo punto de partida, digamos. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, a la hora de decirle a alguien que tiene que salir a buscar trabajo, si por distintos motivos, no importa quién fuera, porque estamos hablando de años y años para atrás, es una persona que no termina el secundario, bueno, tenemos que garantizar que por lo menos termine el secundario para entonces poder salir en ese sentido. Entonces, siempre hay que tener cuidado con esto de generar las oportunidades, generar las posibilidades y además tener en cuenta y ser conscientes del momento que estamos atravesando. Digo, no es lo mismo exigirle a una persona que vea búsquedas de trabajo cuando se están generando, no sé, 100.000 puestos de trabajo permanentemente, que en un momento donde justamente no hay tanta generación, tanta demanda en lo que hace a la generación de empleo. Y respecto de lo del INAIS y las cooperativas, lo tomo. Lo cierto es que hay muchas de estas cooperativas, muchas de las personas que reciben planes sociales están concentradas en general en lugares más urbanos y muchas de estas cooperativas de servicio y demás a veces están en lugares más rurales donde no necesariamente están las personas, pero digo, estamos trabajando permanentemente con el INAES en este sentido. Y de las organizaciones... A ver, creo que organizaciones de movimientos sociales hay de las más diversas, hay organizaciones o movimientos sociales que han sido quienes trabajaron y terminaron en lo que es construcción de vivienda, por ejemplo, donde en ese momento le daban a muchas de las personas que recibían un plan social trabajo a partir de poder trabajar en estas viviendas. Ahí no me gusta generalizar porque no son todas iguales, no trabajan todas igual. Hay algunas que sí, yo diría que hoy la capacitación la estamos haciendo mucho en lo que hace a programas que ya tenía el Estado, que buscamos concentrar a partir del Ministerio de Trabajo, a partir del Instituto de Educación, el INET, a partir de todo lo que es en algunos casos capacitaciones que se dan en distintos sindicatos y todo lo que es educación a través del Plan Fines, lo que son secundaria para adultos y distintos programas de terminalidad educativa que tienen las provincias. Bueno, ahora viene vos, después inmediatamente Claudio Negrete, después David y después Del Piero. Entonces, vos estás después, querida mía. ¿Por qué vas a estar antes? Yo estoy después, mira. Buenas tardes. Ignacio, mi nombre. Gracias por invitarnos. Yo considero que hay un problema de la relación entre el Estado y la parte privada, ¿no? Yo trabajo en una siderúrgica, una empresa que tiene más de 120 empleados. Tengo una buena relación con quien es el dueño de la empresa y siempre me comenta que él estaría dispuesto a contratar más gente.
y estaría dispuesto a capacitar gente. Entonces me parece que hay digamos, creo que estamos todos acostumbrados a cargar al Estado y siempre pensamos en planes sociales y ver de qué forma capacitar, cuando directamente podríamos traspasarle a la parte privada que se haga cargo del problema social que tenemos, no digo del 100%, ¿no? Pero digo de una parte. Me parece que el gobierno debería empezar a ver de qué forma convencer a los empresarios que empiecen a contratar gente capacitada y no capacitada, que creo que hay espacio para hacerlo. Hay muchas empresas que si realmente le sacás el micrófono y le preguntás, ¿contratarías más gente? Sí, lo haría. Obviamente buscarían personas que estuvieran capacitadas, pero creo que se podría lograr de alguna forma poder capacitar. Entonces, es un tire de afloje, digamos. Si se encontrara la forma en que el empresario, con algún beneficio, porque nadie hace las cosas gratis, eso es la verdad que es una realidad, buscar la forma en que el empresario, ya sea con un beneficio impositivo, con un beneficio, bueno, ya sabemos todas las cosas, beneficios que pueden tener los empresarios, tratar de, yo siempre lo pensé como un LinkedIn de personas sin trabajo, en donde se pudieran poner las aptitudes y ellos pudieran empezar a aplicar a diferentes sectores o intereses, porque siempre pensamos en la cooperativa que enseña a soldar, digamos, en la empresa nuestra no consiguen soldadores, no consiguen techistas, empezamos a pensar todas las cosas que faltan y decís, pero no puede ser, hay tanto desempleo y no hay gente que pueda hacerlo. Entonces yo lo veo más de dejar de cargar tanto al Estado y empezar a ser responsables con beneficios al sector privado. No sé si lo habrán pensado. Gracias. Claudio, ¿le pasas para adelante? Gracias. Gracias. Vuelvo al tema de salud, que se había hablado antes. La ministra explicó el objetivo de una cobertura universal única, que es sin duda un objetivo de hace muchos años, pero eso sería como solucionar un problema de la demanda, ¿no?, de la atención médica. Y sabemos que uno de los problemas crónicos estructurales de la Argentina es el sistema de salud en su totalidad, con la complejidad del público, con el de obras sociales, con las prepagas, con una muy fuerte impronta mercantilista, además de los negocios cruzados y la corrupción. La pregunta es si es posible impulsar algún tipo de debate para que esto sea una política de Estado, no la política de salud, sino la de transformación de todo el sistema, que es lo que impide realmente una correcta atención, porque son tantos los intereses en juego, políticos, económicos y de los actores que intervienen, que han creado este monstruo que no se ha podido dominar ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, que es la mejor. Gracias. Ahora, David. Buenas noches, ministra. Mi nombre es David González y quiero, bueno, ya fue en ese sentido expuesto acá con muchos compañeros de lo que están hablando, de ese desfasaje de los trabajadores de la economía popular informales al mundo laboral. Pero hay un problema, porque el Ministerio de Desarrollo Social hace su trabajo y lo conozco muy en profundidad porque trabajamos con muchos de esos programas. Quiero hacer un paréntesis acá. Si yo encontrara a alguien que puede vivir de un plan social, lo pondría ministro de Economía, porque con 7.600 pesos nadie vive y es obvio que hace otro trabajo. La pregunta mía es si no es necesario, me parece en este contexto donde los indicadores, cualquiera que usted tome, son malos, en el sentido de las proyecciones que se hacen, caída del consumo, la industria, la construcción y demás, y volcando la mirada a ese sector popular, informal, y que son muchos de los que acceden a estos programas, si no me parece que es hora de trabajar fuertemente en esa economía, porque de alguna manera lo han hecho. Yo quiero poner un ejemplo, los cartoneros, los recicladores están haciendo organizadamente un trabajo que les permite un ingreso más que digno, muy interesante el ingreso que tiene, pero que no pasa con los otros sectores. Calzado, construcción, hablando de ese margen de personas que están en el programa. Las capacitaciones ya han sumado muchas horas de capacitaciones porque terminan una, comienzan otra. Hay personas que por esto que hemos mencionado del mercado laboral que va expulsando personas por un montón de instancias, nosotros tenemos entre los programas personas que están en los programas sociales, carpinteros, electricistas, chicos con estudios avanzados, terciarios. Entonces hay un material muy rico, pero que está en desfasaje con las otras áreas. Como le mencionaba, si tenemos que el mercado laboral cada vez es más chico, las proyecciones son desalentadoras, me parece que habría que trabajar fuertemente en ese sector. Ya se han organizado. Mire, usted sabe que han vuelto los trueques.
La gente se ha organizado como para darse un ingreso extra o colaborar con la familia para un ingreso que les permita medianamente subsistir. Porque, insisto, un programa, el que se hace referencia de cooperativos o Hacemos Futuros, es de 5.700 pesos, que va a ir a 6.000. Es imposible que alguien pueda vivir con eso, sumado a una asignación universal o algún otro ingreso. Me parece que habría que, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, que, como insisto, hace bien su trabajo, proyecta, pero no los puede pasar al otro sector. Al contrario, recibe cada vez más personas, porque son las que van quedando sin trabajo. Creo que la reflexión y la pregunta es si no es momento de seriamente trabajar fuerte en ese sector, más allá de que podamos recibir críticas de la tercerización y demás cuestiones. Pero bueno, a veces es eso o nada, ¿no? Me parece que habría que empezar a mirar ese punto de vista. Gracias, ministra. Gracias. Sí, buenas noches, Carolina. Soy Pedro del Piero. Mi pregunta apunta a si ustedes han considerado la posibilidad de implementar, es una propuesta de la oposición, pero creo que es buena, la red de tutores que plantea Daniel Arroyo. No sé si la conocen, la iniciativa. Básicamente mi lectura es una estructura de articulación, digamos, de los planes, la asistencia y la canalización de tanto empleabilidad como contención. Bueno, acá cortamos esta tanda y después vamos para la otra. Bueno, respecto de la primera pregunta, no solo irme con el contacto o el dato de la persona que podamos hacer, sí, es un gran desafío y sinceramente, digo, es algo en lo que creo, quiero, pero me cuesta un montón lograr, lo hemos logrado con algunas empresas, vuelvo a decirte, digo, tenemos Iguana Fix, etcétera, etcétera. Me cuesta que esto sea como lo común, digamos, lo que pasa naturalmente. Pero seguimos en ese sentido, digo, y tratamos de dar como Estado, me parece que como Estado, más allá de esto de compartir responsabilidades o de hacernos todos responsables, de hacernos todos parte, como querramos llamarlo, sí creo que el Estado lo que podemos hacer es dar garantías y trabajar en este sentido, digo, son personas que conocemos, que sabemos quiénes son, y en este sentido, digo, me parece que no hay nada más rico para las empresas que saber todo esto. El empalme lo que hace es nos permite como Estado seguir pagando el plan social, entonces la empresa se ahorra por lo menos eso que nosotros pagamos como plan social y como se dice, contratarlo por el diferencial. Por eso hay beneficios, existen, lo que nos está costando es lograr llegar. Soy consciente de que hoy hay muchas empresas, digo, ustedes están dispuestos a tomar más empleados, hay empresas que hoy no están en capacidad, digamos, de seguir sumando empleados, pero bienvenido sea y sobre todo para incluso empezar a juntarse entre las empresas que hoy tienen esta posibilidad y que quieren, digo, se han acercado en este sentido a algunas, estamos escribiendo y trabajando una nueva propuesta marco como para poder trabajar en este sentido, así que bienvenido y todo lo que se pueda expandir, mucho mejor. Respecto al sistema de salud, la semana pasada me pasó de justamente decir necesitamos sentarnos a la mesa y plantear todo el sistema, porque si no son solo reclamos. Digo, la verdad es esa, las obras sociales dicen que no pueden con las prestaciones que tienen que dar a monotributistas, ni hablar de monotributistas sociales, de los pacientes que atienden, de las cápitas que se pagan, las prepagas por su lado tienen o hacen su juego. Nosotros como ministerio, digo, una de las cosas que este año generó un impacto presupuestario tremendo fue la devaluación, medicamentos, vacunas, descartables, todo eso está dolarizado en la Argentina, con lo cual, digo, parte de conseguir más presupuesto tuvo que ver con poder cubrir este sistema, así que definitivamente necesitamos sentarnos, sincerar esta situación y ver cómo hacemos para poder ordenar esto, aunque sea en el largo plazo, pero siendo sinceros con la situación que hoy tenemos entre manos, más allá de seguir adelante con lo que es la cobertura universal, porque entre los beneficios de la cobertura universal, más allá del beneficio para la persona y lo que tiene que ver con el seguimiento personal de cada uno, también va a ayudar y aceitar todo el sistema de trabajo
o atención que se hace de una persona en los distintos sistemas. En la medida en que tengamos un sistema único integrado, vamos a poder trabajar mejor también en este sentido. El trabajo en economía popular, digo, sí, es algo que trabajamos, queremos y creemos. A veces es difícil, en esto que planteaba antes del cambio cultural, poder llegar con ese cambio cultural a lo que es la profundidad de la economía popular. Hay sectores que se transformaron más rápido, digo, el de cartoneros tiene muchos años ya de trabajo en este sentido. Hay sectores que son más nuevos en lo que es la economía popular, pero tenerlo como horizonte para entender lo que es una realidad en la Argentina. Digo, 4 millones de personas trabajan en la informalidad. Entonces, partiendo de esa base y conociendo esa realidad, digo, me parece que integrar todos estos sectores, formal, informal, y lo que es la economía popular como parte de lo que es el trabajo informal es más que necesario, así que en eso estamos y estamos trabajando. Y la propuesta de red de tutores, sí la conozco, mucho de eso se hace y se trabaja a partir de lo que son las organizaciones de la sociedad civil, parroquias, iglesias evangélicas y muchos que ya hoy están trabajando en territorio y que van generando o que tienen, digamos, toda la relación de confianza en muchos casos con muchas de estas familias. Yo sé que el desarrollo de la red de tutores que plantea Arroyo lo hace más pensando en lo que son jóvenes y en todo el tramo de la juventud, digamos. Nosotros en realidad hoy estamos trabajando, diría yo, con una red un poco más amplia que tiene que ver con organizaciones que tienen por ahí que van identificando distintas mujeres u hombres que pueden funcionar como tutores para las familias en términos generales, donde parte es lo de los jóvenes, no es algo tan específico como para con los jóvenes, y también a partir del programa El Estado en tu Barrio, todo lo que es la red de acompañamiento y de apoyo, digamos, y de llegada y de seguimiento de los casos, funciona un poco de esta manera. Digo, se puede seguir pensando obviamente y seguir profundizando. Yo creo en la articulación de todos los que somos actores sociales, no solo del Estado, sino de organizaciones que trabajan en el territorio, de voluntarios en muchos casos que necesitan tener los recursos o los mecanismos para poder llegar también con la solución en los plazos que sea necesario. Y por otro lado, poder terminar definitivamente trabajando también con las empresas y en todo lo que es zona de influencia. Como digo yo siempre, uno tiene que primero mirar para digamos, poder ir como colaborando y trabajando. Está bueno para muchas empresas o voluntarios. La propuesta siempre es trabajar en lo que le es más cercano, lo que le es más de todos los días, para entonces poder seguir trabajando o entendiendo, digamos, la dinámica y la lógica de lo que es el trabajo social integrado. Mucho gusto. Mi nombre es Francisco Martínez Subiría. Yo le quería preguntar, yo lo que vi por ahora veo mucha política de desarrollo hecho desde la capital. Quería saber cómo están trabajando para que desde el interior no se vea tanto desarraigo y tanta migración hacia la capital, que es lo que más yo recorriendo el país noté siempre. Si se está trabajando con los otros ministerios para las promociones con producción y con los demás lugares, ¿no? A mí me pasó que cuando quise poner un emprendimiento en otro lado, los municipios y las provincias que vas a otro lado parece que te corren del lugar más que te invitan a llegar, ¿no? Te invitan a que te vayas, ingresos brutos, bomberos, y vos decís, acá bomberos, piden un poco de riego y la municipalidad la están sosteniendo con un palo. Después, eso es por un lado. Y después, en cuanto al tema de las cooperativas, que me tocó más o menos conocer, ¿por qué Alicia Kirchner y Carlos Castañeto no están, por lo menos, nombrados en varias causas judiciales, que seguramente usted debe conocer? Varios expedientes, ¿no? Y el tema de si se está haciendo algo por la promoción de las familias de abrigo, si usted tiene conocimiento de eso. ¿Sí se sabe lo que estoy hablando de las familias de abrigo? Sí, perfecto. Bueno, gracias.
Bueno, buenas noches, ministra. Muchas gracias por la exposición. Mi nombre es Guillermina Tiramonti y trabajo en temas de educación y por eso quiero hacer dos comentarios de la presentación que tienen que ver con la educación. El primero es el tema de la primera infancia, donde la exposición está puesta con mucho énfasis respecto del cuidado de los chicos y la posibilidad que eso da a que las madres puedan salir a trabajar. Lo que sabemos de educación es que la primera infancia es una oportunidad enorme para que los chicos pobres que vienen de familias de baja educación puedan reponer los recursos que necesitan para una escolarización. Entonces, nada, señalar que, bueno, si eso se está pensando así. El segundo tema tiene que ver con la educación secundaria y la empleabilidad a partir de la educación secundaria. Todas las estadísticas dicen que los chicos de los sectores más desfavorecidos tienen alta desocupación, sea cual sea el nivel de educación que tengan. Los chicos los jóvenes, de los terciles más, no sé, nunca sé si es el primero, el tercero, bueno, el más pobre, esos tienen una desocupación mucho más alta si tienen título universitario que un chico de sectores medios que tiene secundaria incompleta. Bueno, ahora empieza a aparecer otro dato en las estadísticas que es más preocupante o que muestra más que la escuela secundaria cada vez sirve para menos, ¿no? Que es que los chicos de los terciles más altos de la población empiezan a abandonar la escuela secundaria. En una época, bueno, las madres los fajábamos a los chicos si no iban a la escuela. Parece que ahora no. Hay un grupo que... Entonces digo, para señalar lo de las economías populares, además la educación ahora da una ventaja enorme, que es que tiene una orientación más tecnológica. Entonces, ¿por qué no pensar en, o si se está pensando, perdón, porque por ahí se está pensando, en emprendimientos productivos en esa zona popular que den también una capacitación, pero una capacitación tecnológica que transforme a esos chicos, no en chicos que barren trenes, digamos, sino en chicos que pueden estar haciendo una producción de punta en la tecnología. Digo, hay ¿viste esos agujeros que vos decís, bueno, viene la tecnología, se va todo el mundo se queda sin trabajo? No, pero además genera posibilidades. La posibilidad de una formación tecnológica a chicos y hacer emprendimientos que los pongan en la punta y no en la cola. Bueno, eso nada más. Bueno, Cacho Lotterstein, muchas gracias, ministra, por haber venido. Voy a pedirle disculpas por una pregunta, me imagino, molesta. Que somos vecinos, tengo la oficina en el centro y cada 2 por 3 no puedo llegar a la oficina porque alguien está haciendo un corte delante de su oficina y cuando salgo, y porque me gusta hablar con la gente, me dicen que así obtienen lo que vienen a buscar. Si eso es cierto y han encontrado ese método, yo estoy frito, me voy a pensar en venderla o hacer algo. Por suerte voy poco porque ya estoy medio jubilado, pero le quiero hacer francamente esa pregunta si no se está de alguna manera incentivando la locura que es Buenos Aires en muchos días. La segunda pregunta es muy molesta por haberle dicho a mi hija que tiene una pyme, una pequeña editorial, que no se le ocurra tomar otro cadete porque guarda con... ¿Están pensando realmente en hacer algo para las pymes con las leyes laborales? Esto son leyes absurdas, todos lo sabemos, puede andar muy bien para las grandes empresas. Para las pymes es una desgracia. Ya sé que es un pésimo momento para plantear cuando se vienen las elecciones y probablemente usted me va a decir no es mi cartera. Pero las relaciones directas, si usted está buscando llevarlos al mundo formal, la relación lamentablemente es directa. Bueno, muchas gracias por la exposición. ¿Cuál es tu nombre? Catalina.
Perdón, Catalina Weinerman. Socióloga. Sí, sí. Son muchas las preguntas que se me ocurren. Algunas, por suerte, ya hizo Guillermina o Cacho, en fin. Las reduzco. Una, yo creo fundamentalmente en la evaluación de los resultados de las políticas. Me pregunto si hay en su ministerio una importante unidad, una unidad importante en términos de tamaño, de presencia y de formación que esté evaluando políticas. Porque escuchamos los planes, me encantaría conocer los resultados de los planes. En general, en nuestro país, que no es el único, se lanzan políticas en muchas áreas que son fuegos de artificio que luego no sabemos en qué termina. Una, por ejemplo, que me pareció estupenda, la que tiene que ver con desarrollo urbano y otras cosas, como la de la movilización de la gente en la zona de Once, de los manteros de Once, de los cuales eso era una política que yo juzgué muy integral, con la formalización, DNI, capacitación, lugar, etcétera, que recibió una serie de actividades contrarias y no sabemos nada. Yo creo que fue una muy buena politiquita, una politiquita en el sentido de que fue muy buena dentro de lo que debería ser un sistema de políticas más amplio. No supimos luego en qué terminó, ¿no? Si se reiteró, no sé. Digamos, ¿cuántos, más allá de los que obtuvieron DNI, se capacitaron? ¿Cuántos de los que se capacitaron hoy están ejerciendo alguna actividad formal laboral? ¿En qué medida? Porque si no lo sabemos, no podemos monitorear la política para ver en cuán buena fue, cuánto mejor se puede hacer. Bueno, dejo esta porque si no habría otras cosas más. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Sí? Me toca. Respecto de lo de desarraigo, sí, trabajamos no solo en conjunto con producción, sino también con otros ministerios. El Ministerio de Turismo, por ejemplo, es otro de los que trabaja fuerte, sobre todo en lo que y cultura, en lo que es el desarrollo de por ahí pueblos más chicos que tienen o cuestiones históricas o el desarrollo turístico. Digo, te doy un ejemplo muy chiquito, como es Carlos Pellegrini, en Corrientes, cerca de Esteros de Liberá. El desarrollo era todo Esteros de Liberá. Carlos Pellegrini era un pueblo que tenía más del 70% de pobreza y además una migración enorme porque no generaba ninguna oportunidad. Lo que hicimos fue, por ejemplo, poner foco ahí, como eso. Hay muchos otros lugares en el país que está desarrollado turísticamente y que por ahí hay un par de pueblos alrededor de ese desarrollo turístico que podemos potenciar justamente para que sean fuente no solo de empleo, sino también de permanencia de los lugares. Y como eso, en el caso de turismo, también lo hacemos con producción a la hora del desarrollo de economías regionales. Entonces, poder complementar lo que es la economía regional con cooperativas que nosotros sabemos que están trabajando y que se están desarrollando en muchos de esos lugares y potenciarlas a partir. Algo que pasa mucho, por ejemplo, es en Mendoza con el tema del vino y todo lo que es las cooperativas, digamos, en lo que es temas de vino y el desarrollo de los más chiquititos a partir de las más grandes que ya están trabajando en la zona. Sí, lo estamos trabajando de esa manera. Respecto de cooperativas, es cierto que hay distintas causas, también es cierto que no todos los funcionarios firmaron todos los expedientes, entonces nosotros lo que hacemos desde el Ministerio, lo que hicimos o fuimos haciendo es todo lo que encontrábamos que fuera irregular lo mandábamos a la Oficina Anticorrupción y son ellos los que elevan en función de las personas que hubieran firmado. Lo que es cooperativas en particular lo tiene el INAES y lo que hicimos fue justamente reempadronar cooperativas y pudimos dar de baja. Ya hoy son más de 12.000 cooperativas que dimos de baja que no tenían funcionamiento efectivo, digamos, y que habían sido constituidas al efecto. De hecho,
creo que la formación de cooperativas en ese sentido fue en detrimento de lo que es el espíritu cooperativo y la cooperativa en sí misma, digo, porque en realidad juntar 20, no sé, es como si yo juntara acá 40 personas y les dijera, ahora ustedes son una cooperativa, digo, por eso, lo que digamos, lo que hace al desarrollo de una cooperativa tal como la entendemos y la conocemos, no era lo que pasaba. Entonces, mucho de eso se fue desintegrando en estos años. Y lo que es familias de abrigo, el tema de infancia, nosotros como nación somos órgano rector respecto de lo que es temas de infancia y todo lo que tiene que ver con políticas sobre familias de abrigo, hogares para chicos sin cuidados parentales, todo lo que tiene que ver con familias de acogimiento en otros casos y demás, lo regula cada una de las jurisdicciones. De hecho, lo sé porque regulamos familias de acogimiento desde la ciudad cuando yo era ministra de la ciudad. Entonces nosotros lo que hacemos es compartir las distintas prácticas que tienen las provincias en el Consejo Federal y después dar como digamos buenas prácticas, pero cada una de las jurisdicciones hace el desarrollo en particular. Igualmente, si es por algún tema en particular, sí podemos ya sea orientar respecto de un lugar o recibir denuncias, que también nos ha pasado. Digo, eso lo hacemos, pero no somos nosotros los que definimos, porque de hecho de provincia a provincia va variando un poco cómo es el sistema y cómo se implementa. Respecto de primera infancia, absolutamente. Y creo que es defecto de hablar tanto de primera infancia hace tantos años que uno internaliza cosas que ya ni siquiera dice, pero el primer motivo, la motivación por la que empezamos todo lo que es primera infancia ya cuando estábamos en la ciudad tenía que ver con eso, con igualar oportunidades. Sabemos perfectamente que los chicos, si no tienen, digamos, esta mirada desde que nacen, entonces no llegan igual al primer grado, y ya cuando no llegan igual al primer grado, les truncamos un montón de oportunidades. Yo siempre digo lo mismo, se han sancionado leyes para que no se repitiera primer grado, para que no se repitiera segundo. Después nos encontramos por ahí con maestras o docentes que miran a un chico y le dicen burro. La realidad es que no tuvo el desarrollo adecuado de su cerebro para poder aprender lo que tiene que aprender en esas instancias, ni hablar después de lo que se perdió en calidad educativa, digamos. Pero sin lugar a duda es el objetivo número 1 de la política de primera infancia, lo de igualar oportunidades. Por eso se empieza siempre y se trabaja en lo que son las poblaciones más vulnerables. De hecho, todo lo que trabajamos en espacio de primera infancia o centro de primera infancia es que sean gratuitos, porque lo que buscamos es que sea eso, y nuestras primeras 10 referentes en centros de primera infancia fueron en villas de la ciudad de Buenos Aires, y fueron mujeres que tenían hasta ese momento guarderías muy precarias y demás, y quisimos fortalecer eso para mostrar que podía haber una diferencia, cosa que también medimos en la ciudad, que ya hace muchos años que estaba implementado el programa. Y la empleabilidad, digo, sin lugar a dudas, ahí tenemos un desafío en lo que es la transformación del secundario. Son cosas que venimos hablando con el ministro Finocchiaro, e incluso con lo que es trabajo, porque digo, me parece que son las 3 áreas las que tenemos que ir articulando, así que bienvenida toda propuesta, digo, incluso si para poder analizar propuestas en profundidad o pensar cosas, digo, bienvenido todo el que quiera participar en este sentido, así que bienvenida así que si querés participar de esto. Respecto de los cortes, no todos los de la 9 de julio vienen a mí, pero bueno, parece que vinieron todos a mí. Ahora ya con salud incluido te diría que casi todos, pero muchísimo. No, muchas veces yo creo que es al revés. Yo creo que hay una historia en la Argentina donde por muchos años el miedo al corte y a la calle hizo que frente a la amenaza consiguieran lo que querían. No habían pasado más de 10 días que había asumido cuando vinieron a cortar. Me dijeron que solo querían una reunión y escuchar. Nos sentamos a hablar. Y cuando les expliqué más o menos qué era lo que íbamos a hacer, me miraron los de un grupo en particular, igual estaban todos juntos, así que recibieron todos mi misma respuesta, y me dijeron o 10.000 planes o nada, y les dije, por mí se pueden quedar a vivir en la 9 de julio. Perdón por usted que no iba a llegar más a su oficina, pero les dije, por mí se pueden quedar a vivir en la 9 de julio.
porque de esa manera, digo, no hay ninguna posibilidad. Yo creo que lamentablemente, en serio, la cultura del corte y la cultura de la extorsión es una cultura que tenemos que ir erradicando, pero que también es lo que venden los medios en muchos casos, porque lamentablemente, se levanta mucho el tema de los cortes, no cortes. Está bien, son, claramente, bueno, por eso, porque cada vez van como empeorando, digamos, en función de pensar que tal vez hay determinadas cosas que los van a hacer conseguir lo que quieran. Yo siempre tengo la misma respuesta, ni hablar en el momento del corte, no hay ninguna posibilidad de diálogo, y el diálogo siempre está abierto, con lo cual no necesitan cortarme si tienen algo que quieren venir a conversar. También a nadie le gusta escuchar un no por respuesta, entonces a veces también uno tiene que aprender a... que hay cosas que van tomando su tiempo, así que no es cierto que la manera es venir a cortar, pero sí es cierto que es algo que yo creo que vamos a tardar muchos años en poder erradicar, por lo menos de los lugares de alto tránsito, erradicar los cortes. ¿Qué puedo decirles? Yo, la verdad es que dejarme extorsionar por los que cortan, prefiero no hacerlo. También traté de mudar el ministerio, para ser 100% honesta. No voy a mentir, lo intenté. Todavía no me han conseguido algún lugar en donde fuera menos molesto estar para poder mudarme, pero en serio, lo planteé como un hecho, porque bueno, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Desarrollo Social están en dos lugares centrales de poder hacerse muy visibles a la hora de cortar. Pero bueno, creo que de a poco vamos a tener que ir trabajando en este sentido, y la reforma laboral está impulsada, está planteada y es un proyecto que hoy está efectivamente en el Congreso. La verdad es que si tenemos voluntad y vocación de tratarla, sí. Hoy todavía no creo que este año, porque este año se vota el presupuesto, si Dios quiere, ya no sé qué, el lunes, el miércoles, y no va a haber mucho más tiempo, pero sin duda, eso, así como la cuestión de la salud es algo que tenemos que discutir a fondo, la reforma laboral también, porque me parece que a partir de no sé, desmitificar la palabra o lo que sea, nos tenemos que sentar todos los actores en una mesa y decir, bueno, muchachos, soy así en estas condiciones, nadie quiere tomar un empleado, nadie puede conseguir un trabajo, veamos qué hacemos, si queremos lo llamamos reforma, si queremos lo llamamos propuesta, si queremos, no sé, encontremos la manera, pero sin duda es necesario buscar una alternativa, sobre todo para las pymes, que sé que están sufriendo un montón y que por otro lado serían los primeros motores, digamos, en incorporar personal, así que sin lugar a dudas. Y respecto de la evaluación, casi que me suena a escuchar a Mauricio, que es el primero en decirnos lo que no se mide no existe, lo que no tiene números concretos no se puede decir. Lo cierto es que sí tenemos, tanto adentro del Ministerio, un organismo, una de las subsecretarías que específicamente hace todos los seguimientos, sino que además estamos trabajando, por ejemplo, en todo lo que es primera infancia, con UNICEF, con el BID, con Flaxo, en un sistema que nos permita monitorear la situación a partir de poder llevar a través de un sistema no solo la cantidad, porque también hay formas de medición engañosas, ¿no? Uno, por ejemplo, como propuesta, nosotros habíamos propuesto abrir X espacios de primera infancia. Lo cierto es que de la información que teníamos antes de entrar al gobierno a la que tenemos hoy, son necesarios aún más espacios de primera infancia. Decir cuántos espacios de primera infancia abrimos o no, es un dato, sí, claramente, y quiere decir que trabajamos, pero también es importante saber cómo impacta esta política pública en cada uno de los chicos que hoy accede a la posibilidad concreta de la primera infancia, así que estamos trabajando en el desarrollo de un sistema de esos. La falta de conectividad a nivel país es un impedimento a veces que genera complicaciones a la hora de poder tener un único sistema, digamos, donde todo nutra el mismo esquema. Lo mismo hacemos, y más a partir de haber podido actualizar datos en ANSES de todo lo que es personas que tienen planes sociales y los cruces de bases de datos. Y además hubo un proyecto específico que genera
la obligación de la medición de determinados programas sociales que lo lleva adelante el Consejo de Políticas Sociales. Más allá del Ministerio hay un Consejo de Políticas Sociales Nacional que tiene una directora ejecutiva, Gabriela Agosto, y el Consejo de Políticas Sociales lo que hace, entre una de sus varias funciones, es trabajar en medir o seguir determinados planes y programas. Sí. Seguimos. Espera, ¿qué quiere? A ver, una repregunta. Catalina. Siempre existe. Siempre sí. Una cosa es la medición como concepto general. Otra es la medición de qué. Una cosa es saber cuántos jardines se abrieron. Otra cosa es para qué se abrieron los jardines y si efectivamente el propósito original de abrir más jardines en ciertos lugares que supuestamente se eligieron por ciertas razones, tuvieron el impacto que hizo que se abrieran esos jardines. ¿Se entiende? Perfecto. La producción del dato no es solamente contar. La producción del dato es mucho más allá de contar y eso lo sabe poca gente. A eso me refiero. Ahora somos un montón. No, el señor que está atrás. Sí, usted pidió, ¿no? Espera. Sí. No, pidió primero eso. Cualquiera es bueno. No, después me linchan. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Jorge Mera, de hecho soy médico. El tema de salud que ahora está bajo desarrollo social fue muy rápidamente pasado. Sin embargo, tengo para mí que toda la conversación hasta ahora ha tenido que ver con salud, porque son los determinantes de salud que son más importantes por ahí que los servicios. Sin embargo, nuestros servicios de salud, y estoy pensando en aquellos servicios de salud dedicados a trabajar con la gente que menos tiene. Los que más tienen se las arreglan por las suyas, sean porque tienen una prepaga e incluso cuando tienen un trabajo formal a través de sus obras sociales. Pero aquellos que no tienen otra solución que el hospital público siguen desvalidos. Argentina hizo varias veces esfuerzos para ampliar la red de hospitales públicos, tan vieja como a principios del siglo pasado, luego el gran estallido en la época de Carrillo, pero finalmente después con gobiernos como el de Oñatimbia, en que modernizaron muchos aspectos de los hospitales públicos. Sin embargo, me da la sensación, y le da a cualquiera de ustedes que lo visite, que un hospital público hoy es más o menos lo mismo que era hace 50 años, o 60 o 70, como quieran hacerlo. Yo no he visto que haya un interés en los gobiernos nacionales, porque la mayor parte de los hospitales públicos están en poder de las provincias o las municipalidades, de tener un plan maestro para trabajar con eso. De hecho, la propuesta, ha habido varias propuestas en ese sentido. Mi pregunta es, comprendo que usted está, digamos, metiéndose en uno de los terrenos que no era de su conocimiento específico o trabajo específico, pero ahora no tiene más remedio que agarrarlo. En cuyo caso... Siempre podemos invitar a Rubinstein, ¿eh? Bueno, Rubinstein algo de esto debe tener porque a él se le participó el plan que le llamamos Cabret, Carrillo Oñatimbia. Sí, lo sé. Perdón, un minuto. Carolina tiene que irse 9 menos cuarto, me acaban de decir. Son 9 menos 25. Y digo, ¿cómo está la lista? Está así. Marta Llanarte, Tito, Vicente, Palermo, Alegre, si le damos la segunda oportunidad, si no te cortamos la cabeza, y yo me borré. Y vos esta fila y vos también, pero no sé si llegamos, ¿eh? Así que rapidito, expeditivo, el que le siga, que es Marta.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la exposición y gracias por las explicaciones que han sido muy claras también. El tema tiene que ver con la secundaria y la posibilidad de conseguir empleo. Con secundaria o sin secundaria, nuestros jóvenes tienen una altísima tasa de desempleo. Sin embargo, vemos que hay muchos, pero muchos y cada vez más, jóvenes extranjeros, y ojo que no se interprete esto como una actitud xenófoba, muy por el contrario, me parece bien. Además, he hablado con muchísimos de ellos, les doy la bienvenida, pero la pregunta es, ante esta realidad, porque además la vemos en todos los rubros, absolutamente en todos los rubros, y yo les he preguntado, ¿consiguieron fácil trabajo? Sí, conseguimos fácil. Entonces la pregunta es, ¿los jóvenes argentinos no quieren trabajar? ¿Los jóvenes argentinos se aprovechan de algunos beneficios sociales? ¿Los extranjeros son mejores? ¿O los empleadores se aprovechan de las condiciones de empleabilidad y los resultados son estos? ¿Cómo se interpretan estas cuestiones? Tito, para atrás, por favor. ¿Quién no pasa para atrás? Rápidamente, aunque no sé si se tiene que ir a las 9 menos cuarto, cómo va a ser posible una respuesta. Pero, digamos, primero te felicito. Me gustó mucho la exposición y revela competencia y solvencia, la imagen que uno tiene de vos por los diarios, digamos, ¿no? Pero le faltó, para mi gusto, creo que no fue una casualidad, el lado oscuro de la luna, que es la política. De política no hablaste. Es como si fueses una mariscala que te dan unos objetivos y venís, bueno, contame la campaña. Y llegué y avancé y cumplí los objetivos. Macanudo, ¿qué pasó? ¿Qué resistencias? ¿Qué resistencias burocráticas dentro de la coalición, dentro del PRO? ¿Qué resistencias sociales de los actores sociales? ¿Cómo resolviste todos esos problemas políticos que indudablemente existieron? Entonces, me gustaría que fuera posible que contaras algo al respecto, ¿no? Bueno, después queda... Yo a vos te voy a pedir que... Quería proponer a colaborar nada más. Bueno, después se lo contás mientras la acompañas. Estás vos y vos. Pero no llega, así, porque va no llega. Cerralo. No me gusta dejar a nadie. Che, el compromiso era a las 9, me acaban de avisar. Breve. Bueno, hablamos todo de política. dichos los agradecimientos y las felicitaciones, mi consulta va por el lado del cambio cultural. Si no entiende que está como desbalanceada la comunicación respecto de lo asistencialista, que tiene una gran presencia, y lo promocional, que son una cantidad de actividades que el Ministerio lleva adelante, llámense planes o de alguna otra manera, y que no se ven reflejados desde el punto de vista comunicacional, y lo enlazo con lo que la señora hablaba del tema de los datos reales de qué impacto tienen las políticas. Sí, mi nombre es Walter Arrigui y mi inquietud es si la Secretaría de Seguridad Social quedó o no en su ministerio. Sí. Y en ese caso, si esta publicidad que da la prensa de que un señor Cardarelli y un señor Faylor van a ser los que hagan la reforma previsional. Quería saber si eso era así. El tema me convoca y se convidar la reforma del Banco de la provincia de Buenos Aires, que tiene un régimen muy particular, y también la del IPS, que no salió. Derogamos el régimen especial para gobernador y para vice, y también para guardavidas. Con lo cual, a ver, usted dijo algo que me convocó. Usted dijo, si quieren ayudar, colaboren, bueno, cuente conmigo. Perfecto. Voy a respetar el orden, así que toca más al final. Respecto de
la primera intervención de los hospitales públicos, lo cierto es que el manejo y todo lo que es administración y demás de los hospitales públicos es de cada jurisdicción. Digo, lo que hacemos desde la Nación también tiene más que ver con ser órgano rector en este sentido. Sin duda, digo, merece un debate. Lo cierto es que varía, como es de sector de jurisdicción en jurisdicción, varía la situación de los hospitales y la inversión en hospitales que hace cada una de las provincias. Respecto de conseguir empleo y secundaria, creo que es un poco de todo, digo, y esto no es por nada referido ni a discriminar, ni mucho menos, pero creo que es un poco de todo. Yo creo que hoy hay empleadores en Argentina que, porque tampoco damos un debate serio respecto de la reforma laboral, a un extranjero que no tiene ninguna cuestión sindical atrás ni demás, les resulta más fácil, entonces terminan prefiriendo o contratando gente extranjera. Creo que hace falta mucha profundización, digo, lo decía Guillermina, mucha profundización respecto de todo lo que es la secundaria, y no solo en capacidades duras, sino en todo lo que es capacidades blandas y en lo que necesitamos hacer para generar en los jóvenes todo lo que tiene que ver con las ansias del trabajo, que mucho también tiene que ver con lo generacional. Digo, me parece que lamentablemente o no importa, pero la realidad que vivimos hoy es una realidad donde tenemos jóvenes más interesados en ir probando distintas cuestiones, agarran y largan distintas opciones, y ni hablar en lo que son las poblaciones más vulnerables y lo que fue la entrada del narcotráfico. Digo, el combate desigual y desleal que dio el narcotráfico a la hora de ofrecer trabajo, porque digo, primero entró a los barrios haciéndose una cuestión amistosa y que financiaba alguna fiesta de 15 y alguna cosa de esas. Después empezó a cooptar a los jóvenes que directamente se hacían adictos, y después les empezó a vender a los adictos que además les podía proveer el dinero para seguir consumiendo. Entonces, la cadena de desastre que se generó al interior de los barrios en chicos que a partir de los 11, 12 años, y en algunos casos muy, muy puntuales, más chicos aún, donde el tema de estar en una esquina para avisar, el tema de vender ni hablar y demás, generó una cuestión desestabilizadora en lo que hace a un Estado que, como dije antes, se había retirado y no estaba ni siquiera como para ofrecer alguna cuestión, aunque fuera, no si querés en términos económicos, porque lo que se paga además del narcotráfico es mucha plata, pero sí de estar presente y de acompañar y demás. El trabajo que estamos haciendo hoy es correrlo de atrás, con lo cual, digo, tenemos como un desafío enorme en ese sentido. Por eso creo que es una combinación de un montón de factores que tenemos que analizar y que tenemos que evaluar y seguir trabajando para poder convocar a nuestros jóvenes a que sean quienes se proponen para los distintos trabajos que hoy pueda haber, y ni hablar de cuestiones tecnológicas y además una secundaria que de alguna manera les genere inquietudes, porque digo, también en la tecnología y demás, por lo menos hoy les genera ganas de aprender respecto de eso. Digo, cualquiera lo vas a poder ver o con el celular o desarrollando ese tipo de cuestiones. Me parece que tenemos que focalizar mucho esto, y en los casos de barrios más vulnerables, sin duda, el tema de los tutores, por ejemplo, puede acompañar mucho mejor todos estos procesos, porque también a la mayoría, ya cuando trabajás en encuestas concretas, digo, generar una primera entrevista, animarse a todo eso, también es un desafío. Ni hablar de los que ni siquiera, digo, el viernes estuve en la Casa del Futuro de Lanús, que es una casa creada fundamentalmente para jóvenes, donde se hacen distintas capacitaciones y cuestiones, y en la informática había un chico de 16 años que no sabía ni leer ni escribir, queriendo hacer su CV para poder ir a la feria Futuro, feria de empleo, para dejarlo, con lo cual estaba, digo, entonces también estamos hablando, como decía antes, digo, una de las cuestiones que nos tenemos que preguntar y sobre las que tenemos nosotros mismos que romper barreras es sobre quién tuvo qué oportunidades y empezar a generar
todas esas oportunidades. Pero bueno, sí, es uno de los temas de mayor desafío. Respecto de la política, sí, claramente no fue todo ni un lecho de rosas, ni mucho menos. Digo, yo hoy cuento lo que pudimos hacer y creo que podríamos haber hecho mucho más. Uno de mis principales, diría yo, frustraciones tiene que ver con las barreras burocráticas. No saben lo que fueron los primeros 6 meses del ministerio, una tortura directamente. Todo era una máquina de impedir. Todo, pero todo. Digo, no podías avanzar una resolución sin que fueras 5 pasos para atrás. Seguro también todo esto que planteábamos recién de los cortes y demás. Yo creo igual y soy una ferviente defensora del diálogo, por eso siempre tuve como la capacidad de pensar, digamos, para mí, tratar de bajar lo que puede ser el enojo y demás y generar mecanismos de diálogo, pero obviamente hay un montón de resistencia. La primera resistencia tuvo que ver con muchos punteros políticos en distintos barrios. El despliegue, digamos, de un programa como El Estado en tu barrio, por ejemplo, nos costó piedrazos, balas en otros lugares, que nos quisieran incendiar de trailers y cosas que llevábamos, porque definitivamente, digo, esto de estar como está, de cortar un montón de negocios en el medio, genera un montón de resistencias. O sea que claramente. Y después también, y algo que incluso ha salido a la luz en los últimos meses, hay un debate interno en lo que hace a la política de Cambiemos, si se quiere, respecto de, como me preguntaban recién, vengo de dar una charla en La Nación por el tema de mujeres y demás, y me decían, bueno, te corren por izquierda y te corren por derecha. Y sí, también hay mucho de eso, digo, y hay mucho de descreimiento respecto de todo el trabajo que se viene haciendo con un montón de cuestiones. Entonces, hay parte de la sociedad que no quiere saber nada con los planes, por ejemplo. Entonces, salir a explicar lo que estamos haciendo con los planes, convencida de que hay gente que efectivamente no tuvo la oportunidad, bueno, es un desafío, digo, en una sociedad que habla por todos los medios, digo, por las redes sociales, que cuestiona en los distintos ámbitos. Entonces, todo eso hace que no solo vayamos adelante con un montón de planes y programas y proyectos, sino que en cada una de estas ocasiones, y me había olvidado de la parte de lo que es la política en cada provincia. O sea, que piensen que cada una de estas cosas que nosotros hacemos, digo, es consensuada con los gobiernos provinciales, porque nosotros no tenemos jurisdicción territorial, si se quiere. Entonces, una cosa es trabajar con el gobierno de la ciudad o con el de la provincia de Buenos Aires, donde veníamos todos trabajando en un mismo equipo, nos conocemos y sabemos cuál es el trabajo que vamos a desarrollar y cómo poder potenciarlo, y otra es en lugares donde, está bien, María Eugenia tenía los varones del conurbano, si se quiere, digo, los gobernadores, cada uno está sentado en su provincia y no quiere saber nada con escuchar al principio que uno venga a decirle, bueno, me parece que por este lado, esta propuesta y demás. Creo que de a poco, digo, pudimos ir desarmando algunas de todas estas resistencias, y otras, digo, van a seguir y seguimos trabajando. De hecho, burocráticamente todavía tenemos mucho por hacer y por seguir saldando al interior del ministerio. Respecto del desbalanceo comunicacional, sí, creo que parte de este debate de tener gente que incluso vota Cambiemos, que puede cuestionar el tipo de política social que hacemos, es porque sale más una parte que la otra. Lo cierto es que si algo logran los cortes es visibilizar, digamos, todo lo que tiene más que ver con lo asistencial que con todo lo que es promocional. Lleva tiempo igual poder transformar a personas o actores sociales que dejen de pensar como en la cosa más asistencial y clientelar, en ser gestores, digamos, de lo que es la política social más promocional. Años difíciles económicos obviamente ayudan mucho menos, porque en la medida en que uno tiene
años de crecimiento económico, uno puede de alguna manera convocar y apostar a hacer otro tipo de trabajo, ¿no? En la medida en que uno sigue, tiene más demanda en comedores comunitarios, más demanda en merenderos y demás, hace como más difícil eso. Y después el fantasma de diciembre, digamos, que tenemos todos los años, genera también que se ponga mucho más el foco en lo que es asistencial, y yo me doy cuenta que la gente me mira y me pregunta ¿qué están haciendo? Como preguntándome, ¿están repartiendo comida? ¿Están repartiendo? Digo, hay como frases nefastas, históricas de la política, de regar la pradera y no sé cuántas cosas más, que digo, hacen eco de algo que históricamente pasa en la Argentina y que tiene que ver con una política social netamente asistencial. Digo, cuando hablamos de 30% de pobreza, no es que estamos hablando de algo que pasó de un día para el otro. Digo, son años de negar una realidad, años de no dar oportunidad, años de generaciones que se fueron, que fueron profundizando una situación, porque no estamos hablando de gente que no tiene acceso al crédito, que no tiene ingresos suficientes para la canasta básica alimentaria, gente que no tiene asfalto, gente que no tiene agua de hace 2, 3 años o 7 años. Digo, hay gente que no la tiene hace muchos, muchos años. Y por eso me parece que como argentinos, más allá de preguntarnos o de generar estos debates respecto de los planes sociales sí o no, queremos vivir en un país donde definitivamente podamos ir reduciendo la pobreza de manera definitiva. Y me parece que tenemos que entender también que cuando hablamos de esto, digo, más allá de estar hablando de hombres y mujeres y familias y chicos y demás, estamos hablando de un país que va a tener otro potencial si nosotros, o sea, digo, ni siquiera pensándolo solo porque no nos puede dar a nosotros el alma para vivir sabiendo que hay familias que están padeciendo esa situación, pero también pensándonos como país y pensando en el país que queremos ser y el potencial que tenemos como país. Digo, el país no va a crecer de la misma manera si no empezamos a crecer todos y si no empezamos a dar oportunidades reales para todos. Entonces, de esto se trata en definitiva, y este es el debate más profundo. En general es el debate del que, o sea, el que menos quieren escuchar, digamos, más allá de ámbitos así donde discutamos muy profundamente la política social. Entonces, por eso siempre termina saliendo más todo lo que tiene que ver con el costado más asistencial, que como digo siempre, es una pata, y claramente digo, el hambre no espera, como digo siempre, y hoy es una prioridad, pero eso no puede hacer que no miremos el mediano y largo plazo, porque entonces si no vamos a estar pensando en generaciones futuras. Y la primera infancia como eje, por ejemplo, es una de las igualadoras de oportunidades en este sentido. Y lo último era seguridad social. Sí pasó seguridad social. No es cierto que la reforma previsional ya esté impuesta, esté definida, ni mucho menos. Digo, esto es algo, yo creo que parte de lo que vienen queriendo instalar tiene que ver con que vamos a hacer una reforma previsional donde se va a terminar casi con todos los jubilados. No es cierto. Digo, también es cierto que es un debate que tenemos para dar por delante, pero digo, el debate está abierto y no es que se agotó en la última reforma que se hizo en diciembre del año pasado, ni mucho menos, pero de ninguna manera por ahora no hay ningún proyecto en carpeta, ni porque lo traigan de afuera, ni porque nosotros estemos hoy evaluando en concreto un proyecto que va a generar ninguna modificación, y me parece que el año que viene tampoco va a ser el año para poder dar un debate serio en este sentido, así que para ser honesta también desde la política, digamos. Muchas gracias, Carolina.